Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Doctor Oviedo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y un saludo muy especial aquí desde la Central de Abastos de Bucaramanga. ¿Qué está haciendo en la Central de Abastos de Bucaramanga, doctor Oviedo? No, pues sí, cumpliendo la labor del DANE de acompañar al equipo de CIPSA, que es el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento Agropecuario, para conocer qué está pasando con los precios de los alimentos en la medida en que mañana pues vamos a publicar el dato de inflación al mediodía para todo el país con corte al mes de mayo de 2022. ¿Y cómo está viendo los precios allá en Bucaramanga? Bueno, pues en Bucaramanga se están confirmando las tendencias a nivel nacional de un ajuste significativo a la baja del precio de la papa, casi en más del 60%, igual que del plátano, igual que de la cebolla cabezona, aunque otros productos como el tomate, la zanahoria siguen incrementando su precio. Y en el tema de frutas, pues vemos una baja generalizada de casi todas las frutas, excepto la naranja y la mandarina. Vemos que el mango y el limón, que estaban muy costosos en el pasado, pudieron tener una importante reducción en este mes de mayo. Sé que no nos puede decir mucho más de sus observaciones porque mañana es el dato de inflación y muchas transacciones monetarias dependen de ese dato, ¿verdad? Exactamente, mañana al mediodía, porque normalmente se publica el día 5, pero Sí. como el día 5 cae un domingo, entonces pasamos siempre la regla a que la publicación sea el sábado al mediodía. Sí, y eso es confidencial y los datos de inflación que son tan importantes para manejar las expectativas de los mercados se presentan en un momento al mismo tiempo para que no haya ningún tipo de información privilegiada. 726, doctor Oviedo, se presentó el informe de la pobreza monetaria en Colombia. ¿Cómo estamos en esos términos? Bueno, Luis Carlos, pues en esencia nosotros presentamos el día de ayer un informe complementario a el informe que pasamos el pasado 26 de abril en relación con la pobreza monetaria, pero aquí con enfoque diferencial. ¿Qué queríamos nosotros visibilizar? Y es cómo esas dobles vulnerabilidades que generan la situación de victimización o el autorreconocimiento étnico o la situación de migración, pues generan una mayor exposición a esta vulnerabilidad socioeconómica como es la pobreza monetaria. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, cuando nosotros queremos recordar que el 39.3% de los habitantes en el territorio nacional estaban en condición de pobreza monetaria en 2021, cuando circunscribo a esta población solamente a la población migrante venezolana, obtenemos que el 63.4%, es decir, prácticamente 2 de cada 3 migrantes venezolanos en el territorio nacional están enfrentando la situación de pobreza monetaria, lo cual es cerca del doble de la incidencia que estamos observando en el promedio nacional. Y complementariamente a ese enfoque de migración, quisimos ver qué pasa con la población víctima a partir de... ¿Director? Señor. Aquí volvió, sí señor, que se nos cortó un poquitico, lo escuchamos. Perfecto. Y en el caso de la situación de víctimas, lo que nosotros estamos viendo es que si bien en Colombia estamos observando que el 12.2% de la población que reside en el territorio nacional se encuentra en situación de pobreza extrema o de inseguridad alimentaria, cuando estamos hablando de una persona víctima del desplazamiento forzado, estamos viendo que el 18.5% de las personas víctimas del desplazamiento forzado están enfrentando la inseguridad alimentaria o la pobreza extrema. Esto significa que estas condiciones especiales como de migración venezolana, de autorreconocimiento étnico negro o indígena, o esta situación de victimización exponen en una mayor proporción a la población a estas condiciones de vulnerabilidad como son la pobreza monetaria y la pobreza extrema. Sí. Señor Oviedo, pues digamos es un tema que no solamente le pasa a Colombia, le está pasando al mundo entero después de la pandemia, el de la pobreza monetaria, la inflación, bueno, en fin. Pero ¿cómo está Colombia con respecto al mundo en temas de pobreza monetaria? ¿Qué tan pobres estamos frente a los demás? Bueno, aquí es importante compararnos con la región.
en la medida en que estas medidas de pobreza con enfoque de ingresos pues tienen una focalización muy importante en países de ingreso medio o de ingreso bajo, en el caso de Colombia, un país de ingreso medio. Cuando nosotros recordamos el informe que la antes secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presentó de la situación de pobreza monetaria en América Latina para el año 2021, se había resaltado que la pobreza monetaria extrema incluso había incrementado en el año 2021 en promedio en toda la región de América Latina y el Caribe. Eso significa que Colombia tuvo un comportamiento distinto, es decir, opuesto ante toda la región, porque logró reducir la incidencia de la pobreza monetaria extrema. Recordemos que teníamos al 15.1% de personas en situación de pobreza extrema en 2020, casi 7,5 millones de habitantes en el territorio nacional, y pudimos reducir esta incidencia en el año 2021 al 12,2% como resultado del importante crecimiento de la economía y de todas las ayudas institucionales que definió tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales. Señor director, ¿por qué hay y hubo durante los 2 años anteriores más mujeres en condición de pobreza monetaria que hombres? ¿Qué explica ese fenómeno? Bueno, muy buena pregunta, y creo que ese enfoque de género es otro elemento que nosotros quisimos visibilizar el día de hoy. ¿Qué sucede en el país? Y lo hemos expuesto a través de otras estadísticas, y es que las mujeres están más expuestas a una vulnerabilidad al momento de participar en el mercado laboral. En el caso particular de la pandemia, recordemos, en primer lugar, los confinamientos llevaron a que tuviéramos a los menores de edad confinados en los hogares precisamente por la suspensión de la presencialidad de la educación. En un país con un estereotipo tan marcado, en el que 2/3 partes de hombres y mujeres están de acuerdo con que las mujeres son mejores haciendo oficio en la casa que los hombres, naturalmente eran las mujeres las que tenían que tomar la decisión de abandonar su puesto de trabajo para tener la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado, y sobre todo la supervisión de la educación y el modelo de aprendizaje flexible virtual que se creó para los hijos menores de edad. Adicionalmente, las mujeres están concentradas en actividades que las tocó de forma más significativa la pandemia: el comercio, el servicio doméstico, la salud, la educación, los restaurantes, los hoteles, y por eso es que dentro de toda la población pobre que tuvimos en el año 2020, que recordemos fue casi 21 millones de habitantes en el territorio nacional, estábamos encontrando que por cada 100 hombres pobres estábamos identificando 121 mujeres pobres, y lo cual es un máximo de toda la historia reciente de los últimos 10 años, que afortunadamente se pudo corregir en el año 2021, pero que muestra cómo efectivamente esa inequidad de la mujer en la participación en el mercado laboral hace que se exponga en mayor proporción a esta situación de vulnerabilidad socioeconómica. Muy interesante la explicación, doctor Oviedo. Con buenos días, le saluda William Calderón. Y ahora, ¿qué explicación tiene el fenómeno en regiones? Es decir, La Guajira, Chocó, Magdalena, que tradicionalmente han sido los departamentos más golpeados por la pobreza en el país. ¿Por qué se mantienen en esas cifras? ¿Qué explica los niveles de pobreza monetaria en esas zonas? Bueno, pues en primer lugar, es importante recordar que la pandemia, William, nos ayudó a entender que existe una relación muy fina entre el desempeño del mercado laboral y las condiciones socioeconómicas de los habitantes, sobre todo de las zonas urbanas del país, que fueron los más afectados por la pandemia. Entonces, cuando vemos que un departamento como La Guajira, con su capital Riohacha, está tan expuesta a actividades informales, al comercio, a actividades informales, esencialmente el mototaxismo, que en los confinamientos tuvo que disminuir su nivel de actividad, pues vimos cómo rápidamente estos departamentos del país, como el departamento de Chocó y La Guajira, que en la base siempre han tenido un mercado laboral sobreexpuesto al comercio, al transporte informal, a la venta de comida en puestos fijos y móviles, que también es informal, pues al momento de llegar la pandemia,
pues tuvieron una incapacidad de poder generar unas fuentes alternativas de ingresos para toda esa gran cantidad de hogares que trabajan en estas actividades informales y por consiguiente se vieron muchísimo más golpeados como resultado de las medidas de confinamiento y de disminución de actividad económica en el país. Entonces, para concluir, estos departamentos como el Chocó y la Guajira, pues están expuestos a una importante informalidad laboral que los expone a ser mucho más sensibles a los vaivenes del ciclo económico como los que vimos en el momento de la pandemia de la enfermedad COVID-19. Doctor Oviedo, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Después de todo lo que pasó en estos 4 años, pandemia, paro, bloqueos, emergencias invernales, si uno compara este momento del final del gobierno del presidente Duque con el comienzo del gobierno del presidente Duque, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor, estamos peor o estamos más o menos igual? Bueno, yo creo que es importante resaltar en cada uno de los indicadores pues cuáles son las diferencias. Es importante recordar que este gobierno recibió una tasa de desempleo promedio en el año 2019 que alcanzó a estar en un solo dígito y que precisamente por su tendencia de deterioro que venía desde el año 2015, cuando llega la pandemia, tuvimos una mayor exposición a esta situación de desempleo, en donde esa tasa de desempleo que acabamos de publicar para el mes de abril del 11,2% apenas nos lleva a algunas condiciones similares en condiciones del mercado laboral que vimos en febrero del 2020, pero en febrero del 2020 ya habíamos recorrido una historia muy importante de afectación del mercado laboral, sobre todo en pequeños municipios y en zonas rurales. Es decir, en términos de empleo, podemos hablar de que todavía hay una brecha muy importante para recuperar apenas lo que observábamos antes de la pandemia, que sabemos que era ya un mercado laboral deteriorado desde mediados de la década, desde 2015, cuando empezamos a ver continuamente un incremento de la población desempleada en el país. En materia de la situación socioeconómica, pues hay dos enfoques. El enfoque de ingreso nos muestra que todavía tenemos una brecha para resolver cuando nosotros observamos la incidencia del 39,3% de la pobreza monetaria en la población que reside en el territorio nacional en el año 2021, pues todavía está por encima de ese 35,7% que vimos en el año 2019 y por consiguiente también asociado con el comportamiento del mercado laboral hay una brecha para cerrar alrededor de la pobreza con enfoque de ingresos. No obstante, en el caso de la pobreza multidimensional sí vemos que en el año 2021 tenemos la menor incidencia de pobreza multidimensional desde toda la serie que hemos construido con el Comité de Expertos de Pobreza. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Gracias por darnos unos minutos y adelante con su revisión del mercado por allá en Bucaramanga, ¿no? Bucaramanga fue que me dijo, ¿no? Exactamente, en Centro Abastos en Bucaramanga, sí, señor. Gran trabajo, un funcionario serio de principio a fin. Doctor Oviedo, un abrazo, mil gracias. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para todos ustedes en la mesa y para todos los oyentes de la defensa.